Preparación, día 17. José Castísimo, ruega por nosotros. ¿Quién podrá jamás entender cuán grande tuvo que ser San José en esta virtud de la virginidad? Aquel que el Padre Eterno había destinado a ser custodio, o más bien compañero, de la virginidad de María. San Francisco de Sales. En la letanía de Loreto, María es llamada Madre Castísima, y en la letanía de San José, nuestro Padre Espiritual, también es llamado Castísimo. Ningún otro santo puede ser invocado como Castísimo, Justísimo, Prudentísimo, Valientísimo, Obedientísimo, Fidelísimo o cualquier otra virtud. Tanto María como San José comparten estas cualidades superlativas, en parte porque sus corazones conyugales son uno solo. Allí donde tengan su tesoro, también tendrán su corazón. San José tiene 3 tesoros: Jesús, María y tú. Ninguna otra cosa puede ocupar el corazón de San José que estos 3 tesoros. El corazón de San José es el de un padre amoroso, y tú puedes acceder a su corazón. El casto corazón de San José es tu hogar. En el catolicismo, cuando hablamos de la devoción a los corazones de Jesús y de María, nos referimos esencialmente a la devoción a las personas de Jesús y de María. Amamos los sagrados e inmaculados corazones y con frecuencia los representamos en el arte, porque amamos a las personas de Jesús y de María. Si bien la devoción a los corazones de Jesús y de María está bien establecida en la Iglesia, cada una con su fiesta litúrgica, la devoción al corazón de San José no se ha desarrollado plenamente en la Iglesia. Quizá un día haya una festividad litúrgica en honor al corazón de San José, pero solo Dios conoce el futuro. Ya sea que suceda o no, todos los hijos desean un padre cuyo corazón, cuya persona sea fuerte, protector y amable. San José tiene ese corazón. Tiene el corazón de un padre, de un rey, de un guerrero, de un caballero casto, y ese corazón late amorosamente por ti. San José te ayudará a tener un corazón casto. La lujuria es el vicio predominante que habita el corazón de los hombres y las mujeres de esta época. El mundo está lleno de acciones inmorales y lujuriosas que ofenden sobremanera a Dios, arruinan a las familias y claman justicia al cielo. ¿Acaso Nuestra Señora no advirtió a Jacinta, la pastorcita de Fátima, que muchas almas van al infierno por los pecados de la carne? En la batalla por la pureza, todos necesitamos acudir a San José. Si un hombre o una mujer lucha contra la lujuria, lo mejor es pedir ayuda a San José. Si las tentaciones contra la pureza golpean tu mente, tu corazón y tu alma, ve corriendo a tu Padre Espiritual. Mantente cerca de San José. Tu Padre Espiritual es capaz de hacer crecer la virtud de la castidad en tu corazón y guiarte hacia un verdadero y virtuoso amor a Dios y al prójimo. Saldrás victorioso contra la lujuria y triunfante sobre el pecado si te refugias en el manto paternal de San José. La oración se torna difícil cuando te asaltan las tentaciones contra la pureza, pero con solo invocar su santo nombre, San José luchará por ti. Los hombres en particular necesitan imitar el casto corazón de San José. El mundo necesita hombres que amen a sus esposas como San José amó a María. Si los hombres respetan a sus esposas como templos santos, las familias se renovarán, los dragones caerán y los demonios de nuestra era que atacan la dignidad de la persona humana serán aniquilados. La imitación de San José encenderá una revolución de santidad sobre la tierra. Para que Dios otorgue su favor a nuestras oraciones y responda con generosidad y prontitud en auxilio a su Iglesia, consideremos del todo necesario que el pueblo cristiano, con gran piedad y confianza, pida continuamente la misericordia de Dios unido a la Virginal Madre de Dios y a su castísimo esposo, el bendito José. Papa León XIII. Amados de mi corazón, bienvenidos a esta charla, a este encuentro que el Señor ha preparado con tanto amor. Vamos a disponernos, a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permite, Señor, que tu gracia y tu paz inunden nuestros corazones,
para que dispongamos el estar siempre junto a ti, para que con cada pensamiento de nuestro día te digamos sí, sí queremos estar contigo, sí queremos dejarte tomar el control de nuestras vidas. Sana, Señor, y santifica a través de tu palabra todo lo que necesita ser tocado, liberado, sanado, santificado. Por la intercesión de la Virgen María y de San José, pedimos para todos la perseverancia en este camino de amor que hemos iniciado. Y nos disponemos a recibir esta formación, esta pequeña charla, para que dé un fruto abundante en nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo solo espero que estén llevando al corazón todo lo que aquí se les está compartiendo. Ha tomado mucho esfuerzo preparar cada charla, vivirla nosotros también, porque no se trata simplemente de lo que hablábamos en algún momento, tener una espiritualidad tipo tránsito que les va diciendo a ustedes qué hacer. No, nosotros vamos con ustedes en el camino. Que todos estos frutos entonces los puedan recoger en el cielo. Es lo que más importa. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta hoy en todo lo que va de la consagración? Vamos a hacer un pequeño recorderis porque ya vamos por la mitad. Esta es la charla número 17, aunque se está grabando jueves a la 1:30 de la tarde. Esta será la que ustedes vivirán el sábado. Sí. Nosotros vamos viviendo, vamos presentando las charlas con un poquito de anticipación, previniendo de pronto que algo pase, que me enferme, que es tan común en estos procesos, que algo me pase, ¿cierto? Para que ustedes no se queden sin el material. Tomamos como esa previsión. Entonces, a pesar de que esta charla se está grabando con anticipación, bueno, el día 17, ya se me olvidó qué día corresponde al 17 en esta semana. Bueno, el día que ustedes vayan a vivir esta charla, sepan que se está grabando un jueves. Hoy, cuando estaba preparando la charla, ya para ponerme a grabarla, en la mañana, pues saben que les he comentado que tengo el hábito de hacer la lectio en la mañana. Antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hago es esa lectio divina, ¿cierto? Y resulta que esta mañana, cuando estaba leyendo los textos, me pareció algo tan bonito. Es como Dios susurrando a esta preparación, como que por ahí es. ¿Y cómo lo dice? Con pequeñas confirmaciones. Si recuerdan la charla de la lectio, que son las actitudes que debemos tener frente a la palabra de Dios, leímos un texto de Nehemías 8. Ese texto de Nehemías es un ícono, es preciosísimo de la reverencia que debe suscitar en nosotros la palabra de Dios. Pues ese es el texto de hoy jueves, y yo decía, qué bonito como Dios está ahí, como que no se pierde nada de lo que nosotros estamos haciendo y como que va respaldando, no solo con nuestra acción, sino en este caso, miren lo grande, con la acción de toda la iglesia, porque toda la iglesia hoy está meditando esos textos que nosotros estamos leyendo.
Si recuerdan, les dejamos como sugerencia, no es una obligación, que es que si no hago eso entonces no me puedo consagrar, no. Es una sugerencia leer el texto de Nehemías 8, como lo decíamos en la charla de la Lectio, del paso 1, Lectio. Entonces, bueno, ¿qué me llevamos hasta hoy? Ahí cierro pues el paréntesis de esa pequeña consolación que Dios dio hoy a mi corazón, como diciéndome, por ahí es, vaya por ahí. Que los ángeles y los santos nos acompañen, pues intercedan por nosotros y toda la iglesia. Bueno, ¿qué llevamos hasta hoy? Para poder llegar a este momento de la Lectio, hemos hecho una ascesis en los sentidos. Hemos purificado los sentidos intentando comprender a través de unas charlas toda la incidencia que esto tiene en nuestra vida espiritual. Cómo la pueden perturbar o la pueden tranquilizar. Cómo nos pueden disponer para encontrarnos con Dios o cómo pueden entorpecer ese encuentro con el Señor. Esa fue la primera parte, que fueron 11 días, ¿cierto? Esos 11 días, además, en esos 11 días contemplamos la pasión del Señor, disponiendo completamente nuestros sentidos y orientándolos a Él, a nuestro Señor. Cuando lo vemos, cuando lo tocamos, cuando lo estrechamos en nuestro pecho, cuando escuchamos esas contemplaciones de la pasión de nuestro Señor, todo en nosotros va haciéndose nuevamente, porque el Espíritu nos va recreando, nos va volviendo a crear a partir de su voluntad y no de la nuestra. Entonces, puede ser que en este camino lo que más fácil sucede es que primero nos cueste mucho dejar algunas cosas, pero ya después uno voluntariamente dice, yo quiero renunciar a eso porque no me aporta nada, porque antes me aleja, porque no me dispone, porque yo siento que Dios en el corazón me está pidiendo esto. Esa primera ascesis de los sentidos, como esa negación, como ese combate, esa violencia, es necesaria para poder vivir todas estas charlas de la Lectio Divina. Me alegra mucho algo, y es que en el chat tengo muchos mensajes, muchas preguntas, y cómo hago esto, cómo hago aquello, cómo hago aquello. Por gracia de Dios y solo por su bondad, he sido yo en este caso quien les ha dado este conocimiento, ¿cierto? Pero este conocimiento está a disposición de todos en la tradición de la iglesia, ¿cierto? Conviene mucho uno hacerse a alguien a quien le pueda preguntar. Puede ser también ese párroco del lugar donde vivimos, puede ser el confesor, puede ser alguien que nos esté acompañando en un proceso espiritual, puede ser también alguien de una comunidad parroquial, que nosotros veamos que tiene virtud probada, pero que sepan también que siempre mi celular estará abierto a sus dudas completamente. Me pueden escribir a la hora que necesiten. Intentaré contestar lo más rápido posible, y si no puedo contestar rápido, ustedes me tienen un poquito de paciencia, pero que sepan que todos los mensajes tienen una respuesta. Y si a alguien hemos dejado en visto, por favor, me levanta la mano. Sandra, no me contestaste. Porque puede ser que sin quererlo el mensaje se me haya pasado, o yo lo haya abierto y en ese momento me entró una llamada, o tuve que atender a mi bebé y el mensaje se quedó ahí como si yo lo hubiese leído, pero en efecto no lo leí porque no lo contesté. ¿Cómo se dan cuenta que yo lo leí? Porque lo contesté. Si lo leí distraída, no voy a contestar. Si lo leí inmediatamente me puse a hacer otra cosa, ¿qué es lo que quiero decir con distraída? No lo contesté. Entonces les pido por favor que me ayuden, ¿cierto? A que yo tenga esa caridad que ustedes están necesitando en este momento. Si ustedes me ayudan, va a ser mucho más fácil. Hago también otro pequeño paréntesis, porque ya vamos muy avanzaditos y yo no tengo a todas las personas que se van a consagrar, no las tengo inscritas. Por favor, todas las personas que se están preparando, recuerden que deben inscribirse al número celular que les enviamos, 324-279-8823. Ese número de celular es al cual se deben realizar las inscripciones. Me deben enviar el nombre y la Eucaristía a la cual van a asistir. Si el miércoles 1 de noviembre o el domingo 5 de noviembre. El miércoles la Eucaristía es a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana.
Es muy importante también que tengan esos elementos de consagración listos para ese día. Allá nosotros no vendemos absolutamente nada, porque el día de la consagración vamos a consagrarnos. Nosotros podemos hacerles el favor de conseguirles los elementos porque tenemos la facilidad para ello. Tenemos el tiempo, la disposición, como toda la logística, con el cultivo donde venden los lirios, entonces nos salen muy baratos porque nos valen, no sé si son 5.500 o 6.000 pesos cada tallo y trae como 3 o 4 flores, entonces sale muy barato. También las medallitas de San José ya las compramos, nosotros siempre mantenemos medallas de San José para regalar y sobre todo cuando hay consagraciones para bendecirlas y regalarlas bendecidas. También los diplomas hay que mandarlos a hacer con tiempo. De todas formas, quien no quiera mandar a hacer el diploma con nosotros, no hay problema, también lo puede imprimir en la casa. La oración también hay que mandarla a imprimir con tiempo y preparar también la ofrenda de la madre, no porque sea una obligación, sino porque a nosotros nos nace. Estos espacios no serían posibles para ustedes si la madre no hubiese mandado los enlaces, si no hubiese dispuesto, si no nos da la orientación, si no dirige estas consagraciones con nosotros, no hay posibilidad de que se lleven a cabo. Entonces también en agradecimiento, no es mucho, lo que les hemos dicho son 10.000 pesos, hay gente que dará más, hay gente que no dará nada, no importa, es una invitación simplemente a la caridad, con este lugar que vive completamente de nuestra donación, porque ellos no generan una fuente de ingresos, no es su hacer, no es ese, es acogernos a todos. Entonces también ayudar al sostenimiento, 10.000 pesitos. Eso no nos va a hacer falta pues para el mercado ni para nada más, ¿cierto? Pero a ellos sí les ayuda mucho. Bueno, cerrado ese paréntesis, ¿en qué más vamos de esta consagración? Hemos hablado de las tribulaciones y a la vez hemos dado respuesta de cómo asimilar, de cómo vivir, de cómo meternos en la lógica de Dios, incluso en las tribulaciones. Y una propuesta que nos hace la Iglesia en su tradición es la Lectio Divina. Esta semana vamos a estar profundizando lo que es hacer una Lectio Divina según la tradición de la Iglesia. Yo sé que hay otras maneras de hacerlas, porque cuando yo empecé el camino de fe en la Iglesia Católica, que fue hace poco, que fue en 2017, varias personas me explicaban y me decían, hay una Lectio Divina, vea, es esto. Es usted coger el texto, lo lee, le saca los personajes, le saca lo que a usted le llamó la atención y de ahí usted saca un propósito y con ese propósito hace una pequeña oración. ¿Eso es hacer Lectio Divina? Sí, yo no voy a decir que no. Y a muchas personas ese método les sirve. Lo que aquí se les propone es un camino de oración profunda. ¿Usando qué métodos? Los métodos de los padres cartujos, los métodos de los padres del desierto, los métodos de los padres de la iglesia, que son métodos que llevan entre nosotros 1000 años o más. Entonces, es lo que hemos querido venir a proponer con esta manera de ver la palabra. ¿Y por qué apelamos a los padres de la iglesia? Uniéndonos a la vocación de San José, que es padre. Él es padre de todos nosotros y él también tenía su manera de hacer lectio y se parece mucho a la manera de los padres de la iglesia. Fue como que lo más cercano que encontramos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vivía San José esa comunión con Cristo? Esa intimidad con el Padre, esa comunión con el Espíritu Santo. Y después de la Santísima Virgen María, ¿quién estuvo más cerca de la Trinidad? No hubo otra persona que estuviese más cerca que San José. En cuerpo, alma, espíritu y divinidad no hubo y no habrá, porque Él es un escogido de Dios específicamente para eso, para ser protector de la Santísima Trinidad que habita en nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Él protegió a la Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Protegió a la segunda persona de la Trinidad allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La protegió en cuerpo y carne, pero también la protegió espiritualmente. Eso es lo mismo que Él hace con nosotros, custodiar la presencia divina. Él es un custodio.
Entonces, en este camino de fe, de oración, de amor, de entrega, de conocer a San José, es inevitable nosotros pasar y despreciar lo que significa vivir la Sagrada Escritura. Porque este método es el que nos acerca verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios en nosotros y el que nos lleva a escuchar claramente la palabra de Dios. Lo que hemos dicho todos estos encuentros, vamos a ir recapitulando brevemente porque no se trata de dar otra vez las charlas que ya dimos, ¿cierto? Pero sí apelando a la memoria como herramienta para sustentar, para recordar, para memorizar, para interiorizar todo lo que aquí hemos aprendido, ¿cierto? Todos nosotros no aprendemos, muchos no aprendemos a la primera. Yo soy una, yo no aprendo a la primera. Me tienen que volver a decir, entonces yo, ya, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, pensando en los que son como yo, que necesitan que varias veces les digan las cosas para que lo puedan aprender, vamos al paso del más lento. Quizá la más lenta soy yo, entonces, por eso el Señor quizá me ha puesto aquí, ¿cierto? Bueno, entonces, la Lectio Divina, como hemos dicho, es un proceso. En esta época del inmediatismo, que yo cojo mi celular y en 10 minutos hay una cosa que llama es que Turbo Flash en Rappi, ¿cierto? Yo la he escuchado como en algún lugar, no recuerdo en dónde. Y en 10 minutos o menos me llega el pedido a mi casa. Tengo hambre, me llegó el Turbo Flash. Ay, es que necesito algo de la farmacia. Me llegó a los 10 minutos. En esta época del inmediatismo, quiero ver una serie, me la puedo ver completa. Cuando yo estaba niña, a mí me tocaba esperar cada 8 días para verme algo que me gustaba, que era, por ejemplo, Plaza Sésamo. ¿Qué más me acuerdo? Bueno, esas cositas de niños. Nos tocaba esperar a la mayoría de los mortales 8 días para que volviera otra vez lo que nos estábamos viendo, ¿cierto? Ahora no es así. Nuestros hijos están acostumbrados a que todo lo tienen, cuando digan, donde digan, como digan, y póngalo a esperar para que vea un berrinche. Entonces, digamos que una de las virtudes más bombardeadas en este momento, que están en contraposición a la sobreestimulación de los sentidos, es la virtud de la paciencia. La Lectio Divina nos fortalece principalmente esa virtud y sobre todo por lo que hoy vamos a tratar, que hoy estamos en el tercer paso, que es la oratio. Sobre todo nos combate esa impaciencia. Porque yo que estoy acostumbrado a tocar y que me abran ahí mismo, que yo hable y ahí mismo se haga, mejor dicho. Escuchaba yo esta semana que estamos en un seminario de formación de los hijos con Bruna Freitas Cordeiro, la que ya les mencioné hace muchas semanas, no muchas semanas, como muchos días anteriores, ella estaba en un seminario, se llama Tu Hijo Virtuoso, y ella mencionaba algo tan bonito y decía, es que es necesario nosotros tomar nuestro lugar. Y ahora vamos a ver cómo la oración nos da eso, nos da nuestro verdadero lugar, nos provee de la verdadera humildad, de no sabernos creadores, porque ¿quién quiere todo así? El que se cree jefe. En cambio, el que se siente servidor va al paso, va respetando el proceso. Bueno, todo esto para decir que la Lectio Divina es un proceso en nosotros y nosotros no podemos apresurar las cosas. Y la oratio, sobre todo, hablando de la oratio, es un fruto, pero el fruto no depende de mí, depende ya del Espíritu que me habita, del Espíritu con el cual he tenido comunión a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía, a través sobre todo, recuerden las condiciones para iniciar esta consagración, de la obediencia. Es que yo me tengo que disponer con obediencia. Yo me tengo que disponer con obediencia. Esa es mi disposición. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí entonces? La Estacio propone una manera de vivir la Lectio. Esa Estacio es la preparación.
Aquí voy a contestar una pregunta que me han hecho mucho. Yo, ¿cómo escojo los textos? Resulta que la Santa Iglesia, como Madre Iglesia Católica, Santa Madre Iglesia, como Madre de todos, ella nos alimenta con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Ella es la dispensaria de esas gracias que nos sostienen hasta que Cristo venga. Ella custodia, ¿cierto? Por eso también San José es custodio de la Iglesia y patrono de la Iglesia, porque junto con la Madre Iglesia, al lado de Madre María, de todos nosotros, custodian en nosotros la gracia. Resulta que la Iglesia propone diariamente unos textos. Entonces digamos que usted tiene dos maneras de elegir el texto. Cuidadosamente, usted va a elegir desde el inicio del mes cómo va a vivir la lección todo ese mes. Eso no se hace de manera improvisada, porque Dios no es un Dios de improvisaciones. Que Él tenga santas inspiraciones es una cosa, que las suscite en nosotros, pero eso no se puede convertir en la regla, ¿cierto? Que yo me siente a ver como qué pasó hoy, como que me inspiró el Señor. Él te puede inspirar, pero primero te va a llevar a la obediencia. Toda inspiración que nace de la obediencia es una inspiración santa, porque la obediencia es santa. Pero toda inspiración que primero nace del capricho, porque yo vivo desordenado, porque no me gusta aplicarme, entonces esa inspiración no es santa. Entonces recuerden lo que les habíamos dicho para preparar. Supongamos que yo voy a hacer mi preparación del mes. Entonces yo ese mes, yo puedo empezar con una hojita, tomando un cuaderno, y empiezo y digo, vea, este mes yo voy a tomar, ¿yo qué les recomiendo? Pueden hacerlo de las dos maneras, pero ¿qué me parece a mí más bonito? Empezando. Y cuando ustedes vayan haciendo ese camino se van a dar cuenta que la segunda forma es más perfecta. ¿Cómo pueden empezar a elegir el texto? Primero, pueden coger el Evangelio del día. Entonces, ¿yo qué hago? Con anticipación la noche anterior, porque yo la hago en la mañana, y hoy vamos a ver por qué yo la hago en la mañana, y por qué la Iglesia a las comunidades de fe les sugiere que la hagan en la mañana. Hoy vamos a ver por qué con la oración. Bueno, entonces yo desde la noche anterior separo el texto, procuro tenerlo separado. Hoy fue, si no estoy mal, Lucas 10. Lucas 10 del 1 al 10 o al 12, algo así, ¿cierto? Si no estoy mal, porque este no es el cuaderno de la lectio. Entonces, en este cuaderno desde la noche anterior yo preparo Lucas 10, lo escribo. ¿Por qué? Porque al otro día yo voy a tener la tentación, como nosotros no tenemos el libro donde se sacan las lecturas, que se llama el ordo, así se llama, en la iglesia, en la parroquia tenemos un ordo y ahí dice el tipo de vestimenta, qué fiesta se está celebrando, el santo del día, las lecturas, dice todo, porque con eso los ministros, yo soy proclamadora, entonces ahí vamos y consultamos. Ay, vea, en el ordo dice que las lecturas de hoy son estas, del tiempo ordinario, tipo A, B, C, bueno, eso es como tema para otro día, pero sí les quiero decir que existe un libro que tiene todas las lecturas de todo el año, que contiene todos los tiempos de la iglesia, porque la iglesia tiene tiempos para penitencia, tiempos de alegría, tiempos de fiesta, pero también tiempos de sacrificio, tiempos ordinarios, tiene tiempos. Esos tiempos están contenidos en un librito que se llama Ordo, el Ordo, ¿cierto? Entonces ahí uno consulta y uno va y mira, cuando uno va a proclamar, uno mira en el Ordo que sí corresponde a la lectura que está separada en el libro del cual uno lee en el ambón. Bueno, como nosotros no tenemos ese libro, ¿yo qué hago? Desde la noche anterior cojo mi celular, casi que lo último del día es separo ese texto, lo saco de aquí, busco las lecturas del día jueves 5 de octubre y saco el Evangelio. Entonces ya con el Evangelio claro del día que voy a leer, vengo y lo anoto. Lucas 10, 1 al 12, que creo que es el de hoy, me corrigen si no, jueves 5 de octubre. Le pongo la fecha y ahí queda todo preparadito en el altar, la palabra de Dios, y ya estoy preparada. Exteriormente yo he separado el espacio, yo he preparado el espacio, eso es la estacio.
preparar el espacio. Además, hacer espacio en mi corazón. Y eso significa que yo voy a cuidar todo lo que entra por mis sentidos antes de hacer la lectio. Porque si no, cuando la lectio llegue, la lectio divina, el primer paso que es la lectio, la lectura, cuando yo llegue a la lectio, yo voy a estar tan turbada que yo no voy a ser capaz de cavilar uno con uno. No voy a ser capaz ni siquiera de abrir la Biblia. Muchas veces es así. Entonces, lo que nosotros proponemos con la estacio es esto, preparar. Aquí hacemos también nuevamente el paréntesis. ¿Yo por qué? Y más adelante, cuando veamos la oración, que es el tema de hoy, vamos a ver el por qué. Nuevamente, yo no recomiendo que lo primero que tú seas es ponerte los audífonos y poner el Evangelio del Padre Carlos Yepes, o poner el Evangelio de Televida, o poner el Evangelio de Wilson Tamayo. Yo estoy diciendo, o el de Santiago Martí, que son los que usualmente yo vivo, ¿cierto? Yo no los vivo todos los días, no los escucho asiduamente, no. Pero que sí hago diariamente, mi encuentro con la palabra. Porque yo no sugiero que ustedes hagan eso a la primera. Porque ustedes se privan de todo el proceso. Lo que otra persona les comparte a ustedes, que es lectio divina, es como suponer, vea, como le dicen a uno los papás de antes, mire, es que yo no le quiero entregar el pescado, yo lo quiero enseñar a pescar. Aquí estamos aprendiendo a pescar. Eso tiene un fruto mayor y un mérito más grande, porque el esfuerzo es mayor. Y el proceso es hermoso, hermoso. Se los dice una persona que lo vive. Es hermoso. No se priven de eso. Denle la oportunidad a la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? Recapitulando. La lectura atenta. Yo inicio con la invocación del Espíritu Santo. Me doy la bendición. Enciendo mi cirio. Si es posible, uso agua bendita antes de, pues yo tengo esa costumbre, ¿cierto? Ustedes pueden ir acuñando, acomodando su lectio y su lectura espiritual como más les sirva a su alma, como más frutos de. Entonces yo tomo el agua, bendigo con ella el lugar donde estoy, me bendigo yo. Si está mi bebé conmigo, la bendigo a ella. Bueno, me dispongo a leer. Invocado ya el Espíritu Santo, prendido el cirio, dispuesto el lugar, la palabra de Dios donde voy a leer, y leo. Ya les explicamos cómo leer con referencias, usando la partecita de abajo de la Biblia, los pies de página de la Biblia. Ahí vamos a ver unas referencias. Entonces yo leo primero el texto completo, 2 o 3 veces, en voz alta, para escuchar, para hablarlo, para verlo, para tocarlo. Y espiritualmente pues lo voy a oler, ¿cierto? Porque físicamente pues probablemente no sea algo que estimule mi sentido del olfato. Pero si está convocando a todos los demás sentidos, el del olfato no se queda por fuera. Digamos que por asociación se incluye en ese contacto con la palabra. Bueno. Entonces, leído el texto 1, 2, 3 veces, o las veces que sea necesaria para que yo centre mi atención aquí, y vamos a tener la tentación de que la mente se va por allá. Ay, no he hecho el arroz. Ay, mi esposo no se ha levantado. Ay, tal cosa. Intentar llegar aquí lo más tranquilos posibles. No es una lectura muy larga, no nos vamos a demorar aquí 3 horas, no. Entender que este tiempo es corto comparado con todo el tiempo que tiene el día. Entonces dedicarle su atención a la palabra, atención sostenida en la palabra, sostener la atención aquí. Y todo pensamiento que llegue, a mí que me toca a veces, para poder centrar mi atención aquí, y llega como una tentación de algo, una angustia, una preocupación, algo que no he hecho, un recuerdo de algo. Entonces yo mantengo también lo que les hemos dicho antes, el aceitico de San José, que lo vamos a preparar después de finalizar la consagración. ¿Para quiénes? Ojalá para los consagrados, ¿cierto? Yo no me alcancé a consagrar, pues
procura prepararte para luego hacer lo que estamos haciendo, que es el aceite, ¿cierto? Principalmente, o sea, aquí no le vamos a decir a nadie, ay, no, es que tiene que consagrarse, pues es lo ideal, porque estamos en un proceso. Bueno, entonces, si viene un pensamiento que insiste y persiste, insiste y no se va, pues yo tomo el aceite y me hago una cruz en la frente. Un sentimiento y viene y viene y viene como de, pues cosas absurdas. Uno sabe que esos pensamientos no son de uno y es fácil identificarlos. Y vamos a ver si más adelante podemos tener también el espacio para compartir según lo que el padre Gabriel Amort nos ha compartido y el padre Fortea, lo que es cómo el demonio toca nuestra vida, para que aprendamos también a identificar. Pero miremos si más adelante lo podemos hacer. No sé si en la consagración alcancemos esas acciones del demonio sobre nosotros y cuando opera de una manera, de la otra, y bueno, ¿yo qué hago frente a esas acciones? Entonces yo ya sé, es un pensamiento, viene y viene y viene y vuelve y viene y vuelve y viene. Yo, ay, pero pues es algo absurdo. Entonces yo me hago una cruz y vuelvo la atención a la palabra. Y vuelve y se me viene otro, la cruz y la atención a la palabra. Y vemos a ver quién se cansa. Si el otro de tentarme a que yo desatienda la palabra que estoy propuesta a leer, que estoy dispuesta a leer, o si yo me canso de hacer la cruz o él se cansa de tentarme. Porque una de las dos cosas va a pasar, ¿cierto? O él se cansa de llamar mi atención a otro lado, o se cansa, o me canso yo de hacerme la cruz y de prestar atención. Esa es la lectio, que es la lectura. Ahora vamos para la meditatio, que es el segundo paso. Lectio primero, meditatio segundo. Y la estacio es el paso 0, que es la preparación. Entonces la meditatio, paso 2. Con el texto, ya yo he leído, yo puedo, como decíamos, navegar en la palabra. Eso me manda para otro texto, y ese para otro, y ese para otro. Y ahí se le puede ir a uno media hora fácilmente. Pero eso es, o sea, el tiempo ahí se va así. Cuando usted está realmente disfrutando lo que está haciendo y saboreando la palabra. Es muy bonito ese espacio, ese momento de intimidad con el Señor, porque es una manera nueva de vivirlo. Nueva, no nueva en la iglesia, nueva para nosotros que no tenemos el hábito, ¿cierto? Pero no es nueva, en realidad lleva más de 1000 años viviéndose como les estamos enseñando hoy en esta consagración. Luego, esa meditación, vamos a intentar ponerlo en una metáfora, usando también una parábola de nuestro Señor, que es la parábola del sembrador. Listo, vamos a dejarles aquí una metáfora de los pasos que llevamos hasta la meditación. La tierra es nuestro corazón. Cómo preparemos nuestro corazón equivale a cómo preparamos la tierra en la cual daremos acogida a la semilla que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante este primer paso y todo esfuerzo que se haga para abonar la tierra, tenerla preparada para el momento de la siembra no será en vano. Cultivar nuestros sentidos en las virtudes, en el amor, inclinar nuestros sentidos hacia Dios, permitirá que cuando depositemos la semilla en ella, que es la palabra leída con atención, esa palabra que leemos con atención es la que se acogerá. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, escuchamos la parábola del sembrador y la conclusión es esta. La semilla cae en diferentes terrenos, en función de los cuales la semilla podrá vivir o podrá dar un fruto. Aquí mismo tiene lugar la meditación que guarda la palabra, la custodia,
la lleva al interior y se la entrega en un acto de amor al Señor. Ya solo queda esperar que el Espíritu Santo, a través de su amor, pueda hacer también la obra en nosotros. Lo que falta, Él lo completará. A través de la oración y la contemplación, ya no nos corresponde a nosotros sino perseverar en abonar el terreno y guardar la palabra, porque el don de la vida enteramente le corresponde a Dios. Asimismo, la semilla, cuando muere, puede dar vida. Si no muere, no puede dar un fruto, no puede continuar su proceso. Por eso es necesaria la ascesis de los sentidos y llegar a la oración con un corazón humilde y dispuesto, suplicante, para permitirle al Espíritu Santo el milagro de la vida en nosotros. Que esa palabra que nosotros ya tenemos ahí guardada en nuestro corazón dé un fruto. Pero antes del fruto podremos ver cómo la semilla da un primer brotecito que crece. Esa es la oración. Pero pasarán algunos días antes de que podamos ver algo. Pasarán incluso para algunos meses o años. Pero que no perdamos la esperanza, porque nada de lo que sembramos en Dios se pierde. Cuando ese primer brote empieza a crecer, requiere mucha constancia, agua para regarse, mantenerse abonado el terreno, perseverancia y virtud, fortaleza, para poder gozar de una madurez cristiana que permita dar paso a las flores y los frutos y a nuevas semillas que fecunden nuevas tierras. Esta es la contemplación. Bueno, como les compartíamos entonces, si se dan cuenta lo hermoso y el proceso que nos perdemos cuando leemos una reflexión de otra persona que hizo el Evangelio. Entonces, si usted no quiere privarse de escuchar ese Evangelio de otro, pues no se prive, pero primero viva este proceso. Vívalo, y en la tarde, si usted lo vive en la mañana, así como lo estamos proponiendo, en la tarde pues escuche su meditación del Evangelio de otra persona, que a mí, vuelvo y les digo, a mí también me gustan, pero para mí ya no es lo primero, sino permitir que Dios permee, invada mis sentidos, invada mi mente, mi voluntad, mueva mi corazón, mueva mis obras a través de la comunión con su palabra. Bueno, vamos a ver entonces el tercer paso. ¿El tercer paso cuál es? Oración. ¿Cuál es la oración? Y aquí esto, muchachos, les digo, esto se pone bueno. Porque la oración es algo sublime, es algo muy grande. Resulta que hasta ahora lo que yo he hecho es un esfuerzo de mi voluntad en aplicarme a hacer lo que tengo que hacer. Pero muchos de nosotros, seamos sinceros, no sacaremos un fruto hasta pasados quizá meses, semanas, días. Y puede ser que, como lo hemos visto en la metáfora, lo primero que hayamos hecho sea pura lectio y meditación, cavar para poner la raíz de esa planta. Ahora, la oración. ¿Qué es la oración? La palabra se actualiza en la vida del orante. Esta palabra que fue escrita hace miles de años
se actualiza en mi vida, se actualiza en la vida de todo aquel que quiere contemplarla, que quiere amarla, que quiere abrazarla, que quiere acogerla. Esa palabra está viva y esa palabra tiene un efecto en mi alma. Vamos a leer el texto de Romanos 8:25. Estábamos hablando al principio de la virtud de la paciencia tan bombardeada en estos tiempos, a través de los sentidos, a través de la inmediatez en la cual vivimos, del mundo rápido, un mundo anticristiano, porque las cosas en Dios no son así. Las cosas en Dios son pausadas, lentas, son de tiempo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Eso es Romanos 8:25. Vamos a leer un poquito más arriba. Porque nuestra salvación es esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Nosotros, ¿qué hemos hecho hasta ahora en la estacio, lectio y meditatio? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Esperar. Disponernos para recibir algo a cambio, para poder tener esa comunión. Lastimosamente ha sido así. O afortunadamente, no lo sabemos todavía. Digo lastimosamente porque no debería resumirse simplemente como en yo te doy algo, Señor, para que tú también me des algo. No, Él merece recibirnos porque Él es nuestro dueño. Somos hijos suyos, ovejas de su rebaño. Entonces una oveja, pues, ¿qué le va a decir al pastor? Como, pues, me mereces si te pertenezco por justicia, ¿cierto? Entonces, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Nosotros estamos esperando algo, todavía no sabemos qué es. Ahora vamos a conocer qué es. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Eso estamos nosotros, esperando lo que no vemos. Y de igual manera, también el Espíritu viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, no sabemos orar. Mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Miren la grandeza de lo que acabamos de escuchar aquí. Lo ponemos en palabras castizas. Si es que podemos, que el Espíritu Santo nos asista. El Señor nos ha dispuesto, nos da todo. Tenemos todo preparado y llegamos entonces hasta la meditación. ¿La meditación qué es? Entonces, guardar en el corazón. Con eso que yo guardo en el corazón, lo que yo ya les he dicho, que yo también tengo la costumbre, no sé si lo quieran implementar ustedes también, de escribir el texto que más me llamó la atención, la palabra, la frase de ese texto que yo leí, y ponerlo, puede ser en el espejo del baño que siempre entro, o ponerlo al lado de la cocina donde me mantengo, o en el corredor que siempre estoy pasando. Entonces, siempre ver ese texto me va a recordar aquello que guardé en mi corazón, y con eso yo voy a hacer oración. Pero resulta que la oración puede suceder en el momento que yo estoy leyendo. Ahí se puede suscitar oración, porque es que la oración no depende de mí. Como vimos, la oración depende del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ora en mí, no soy yo. Es fácil hablar con palabras bonitas acerca de Dios, pero es difícil dejar que el Espíritu ore en nosotros.
que nos disponga. Eso es difícil, porque significa los silencios que yo me tengo que quedar callada. Y ya hemos visto todo lo que nos cuesta el silencio. Significa ese silencio para que Él pueda hablar. Entonces, ¿cómo se vive la oración o la oratio? En la lectio divina. Cuando yo me enfrento al texto, puede suceder inmediatamente, o puede que el texto ni siquiera me haya dicho nada. Puede que yo tenga que hacer un esfuerzo para meditar, o sea, para llevar al corazón y guardar. Pero puede que en ese momento ya se me suscite lo que debo responder a Dios. Vean, es así. Dios no sabe dar algo diferente de sí mismo, ¿cierto? Así que Dios no puede recibir algo diferente que Él mismo. Por eso todas nuestras ofrendas se reciben en la Eucaristía, no solamente las ofrendas de nuestra oración, nuestras peticiones, sino también nuestros agradecimientos, toda la ofrenda material que ponemos ahí en los afolíes. Cuando pasan recogiendo la ofrenda, eso también es una ofrenda, esa es la ofrenda de nuestro trabajo. Por eso es esa sacralidad de ese afolí que se dispone, esa cosita con la que van recogiendo, se llama afolí. Entonces, van recogiendo y se dispone en el altar la ofrenda de toda la iglesia, de toda la asamblea. Todos los que trabajan, todos los que se pararon de su espacio, de su tiempo. Listo, yo no tengo algo para dar. Yo doy mi oración, yo doy mi intercesión, yo doy mi agradecimiento, yo doy mi petición también por un trabajo para poder dar. Son tantas cosas, pero Dios recibe todas esas ofrendas ¿en quién? En Cristo. Y estamos hablando de la Eucaristía como oratio verdadera, profunda y perfecta. Lo más perfecto que vamos a poder vivir sobre la faz de la tierra es la Eucaristía. No hay nada más perfecto, nada más completo, nada más complejo, nada más vivo, rico y que nos aproveche más que vivir una Eucaristía. Por eso esa es la oración por excelencia. Pero resulta que Dios no puede recibir algo que no sea Dios. Por eso Dios va haciendo un proceso en nosotros con la lectio y nos va divinizando. ¿Cómo así, Sandra, que divinizando? Sí, nos va divinizando. ¿Cómo hace eso? A través del Espíritu y de yo guardar la palabra, ya mis sentimientos no son mis sentimientos. Ya son los sentimientos de aquel que inspira mi meditación. Ya mi oración no es mi oración, es la oración del Espíritu que me habita y del Espíritu con el cual yo entro en contacto, con el cual me abrazo, el cual me besa, me vuelve a recrear, vuelve y me hace nuevamente a través de la palabra que yo estoy leyendo. Dios no puede recibir algo diferente de sí. No es justo, porque Él es Dios. Él merece lo mejor. Y lo mejor que tiene para darnos es a sí mismo. Por eso se da a nosotros. Y cuando Él se da a nosotros, es Él mismo el que hace la oratio. ¿Qué me corresponde a mí? Por eso decía yo, quizá las primeras partes y los primeros días, semanas o meses de nuestra lectio divina serán cavar y cavar y cavar y cavar y persistir y cavar. ¿De acuerdo a qué? A la impureza de mis sentidos, a la disposición de mi corazón, de acuerdo también a la gracia que yo tenga en ese momento. Por eso es tan importante yo estar en gracia. Cuando yo estoy en gracia, dispongo mis sentidos para escuchar, para ver, para gustar, para tocar, para oler las cosas santas. Es como yo estar tocando la puerta. Y yo toco la puerta todos los días. Un día me van a tener que abrir. ¿No creen? ¿O Dios es tan injusto que me va a dejar esperando siempre? No. Él me pone a esperar para perfeccionar mi deseo. Pero no porque esté esperando otra cosa, ¿cierto? Y Él espera. Y el momento en el que estoy preparado, viene y suscita en mí la oración. Entonces esa oración unos días va a ser de agradecimiento. Esa oración unos días va a ser de alabanza, otros días va a ser de petición, otros días, dependiendo de lo que yo esté leyendo,
va a ser de arrepentimiento. Esa oración va a ser de acuerdo a la gracia que Dios derrame en ese momento. Esa gracia no la elijo yo, la elige Dios para mí porque es lo que yo necesito. Puede ser que esa oración en algunos momentos me lleve solo a estar en el silencio, viendo y admirando en mi vida cómo Dios ha obrado, agradeciendo, ¿cierto? Esa oración entonces se resume en esto: es mi respuesta a la lectura atenta que yo he guardado en mi corazón. Esa oración entonces viene a ser como lo que ya vimos ahorita, ese tallito que va a dar fruto a la flor. La semillita murió a través de la meditación, y yo estar regando todos los días, yendo a la fuente, porque ella es ríos de agua viva. Lo que leíamos también del Salmo 1:1, será como plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y siempre tiene fruto. Eso seremos nosotros, si nos acercamos asiduamente a la palabra de Dios, si la guardamos en nuestro corazón, si la meditamos día y noche, si la llevamos y la guardamos, si como el rumiante, lo que comió en el día, a él en la noche le sube otra vez a la boca, y él vuelve y lo saborea, y vuelve y lo traga, lo ingiere, y así es la digestión de la vaca. Benditas sean las vacas que nos sirven como ejemplo. Y yo digo, qué bonito, que cuando hemos traído, entonces, que cuando nos hemos dispuesto para guardar la palabra, ¿saben qué hace la oración? Trae a la memoria esa palabra guardada en el corazón y voltea la conciencia que es el santuario de Dios en mí, y me confronta con esa palabra. Y al confrontarme y al ver cara a cara esa palabra y ver mi vida reflejada en esa palabra, yo voy a ver cuántas y tantas son mis imperfecciones. Voy a ver la perfección a la cual Dios quiere aspirar y quiere llegar en mí, pero que yo le tengo que permitir que Él lo haga, porque yo sola no puedo. Entonces, cuando yo dispongo mi vida a través de la lectio, a través de la meditación, la oración ya es de Dios. Dios es el que suscita en mí sentimientos frente a la palabra. Y esos sentimientos son nuevos cada día. Aunque yo lea el texto, el mismo texto diariamente, eso suscita sentimientos nuevos en mí. Porque yo soy nueva todos los días en el Señor. Porque yo todos los días que me levanto tengo una situación diferente, tengo un aprendizaje diferente, tengo un desafío diferente, tengo unas necesidades distintas, tengo un anhelo nuevo en mi corazón. Esa oración entonces es mi respuesta de Dios frente a la lectura. Respuesta que doy ayudada del Espíritu Santo, porque miren lo que él dice tan hermoso aquí en el texto de Romanos, vuelvo a tomarlo. De igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, nosotros no sabemos orar, seamos sensatos, no sabemos. Por eso a la lectio divina yo llego suplicando, lo que hemos dicho en otras charlas, suplicando la gracia de la oración, que sea en mí, que se vuelva en mi vida esa palabra a través de una oración. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Aparte de que suscita en nosotros oración como conviene y agrada al Padre, Él intercede por nosotros, aquí lo dice, intercede por nosotros con gemidos inefables, con una voz que nosotros no podemos comprender, con sonidos profundos, con gemidos y súplicas ante el Padre, para que nos dé a nosotros lo que más conviene. Él escruta los corazones, nos confronta con la conciencia
La conciencia es el santuario de Dios en mí, eso no lo olvidemos. Conoce cuáles son las aspiraciones del Espíritu. Él conoce cuál es el deseo de Dios en mí. Y Dios, que no merece recibir algo distinto de Dios, sino a Dios mismo en nosotros, según la intercesión a favor de los santos, es según Dios. Dios quiere llevar en nosotros un deseo, culminar un deseo que Él tiene. El Espíritu Santo sabe cuál es ese deseo. Yo misma no lo sé. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Disponerme para que mi vida sea respuesta. ¿Cómo respondo a Dios? Con obediencia. Lo primero es eso. Lo segundo, con disposición. Y lo tercero, con humildad, dejando lo que Él ore en mí. Y cuando yo me enfrento a la palabra, yo me voy a dar cuenta que la palabra tiene sentimientos nuevos que suscitar en mí. Tiene una oferta nueva diariamente. Eso es la oratio en la lectio divina. Esto no tiene fórmulas, esto no son repeticiones. Esto, aunque yo puedo apelar, por ejemplo, a preparar mi lectio con el Santo Rosario, suplicando a Dios que me dé la gracia de orarla como Él desea y aspira. La lectio no tiene fórmulas, no tiene condiciones, no tiene... Nosotros por eso aquí damos unas recomendaciones. Todos podemos acercarnos a hacer una lectio divina. La pregunta es, ¿quién querrá hacerlo? ¿Quién querrá perseverar hasta ver el fruto precioso que es esa flor, que es la contemplación? Y vean, esta manera de hacer lectio divina, porque a mí me parece tan sublime, porque el proceso de Dios en mí no se queda quieto. Él toma la palabra guardada y me la recuerda. Y hace que yo la lleve a mi memoria, a mi entendimiento, que la lleve a mi voluntad. ¿De qué manera? Cuando yo me dispongo para hacer lo que la palabra me pide. Si la palabra me pide renuncia, bueno, renuncia. Si la palabra me pide adoración, bueno, yo adoro. Si la palabra me pide caridad, servicio, donación, yo hago eso. Y de mí sale como naturalmente, porque en mí ya ese espíritu que he guardado, guardar la palabra significa guardar el Espíritu de Dios en mi corazón. Miren qué grandeza la de la meditación. Cuando yo hago el proceso de lectio divina a través de otro, yo no puedo hacer eso, porque en él el proceso es uno, en mí es otro. Y es tantos procesos posibles como cuantos seres humanos ha habido en la historia de la humanidad. El proceso de Dios en nosotros es lo que llamamos santificación. Esa experiencia con el Espíritu Santo es lo que llamamos santificación. Y Él reclama lo que es suyo y Él viene y toma posesión y nos enamora de sí. No nos toma por la fuerza, nos conquista, nos seduce, conquista nuestros silencios, conquista nuestras acciones, nuestras decisiones, nos posee. Por eso no poseo yo la lectio me posee a mí. Entonces puede darse que yo empiece la lectio, inmediatamente en mí se suscite la oratio. Y como fruto de la oratio se suscite, o unido a la oratio se suscite la meditación, casi que al mismo tiempo. Esto no tiene el orden, ¿cierto? Nosotros aquí proponemos unos pasos a través de los cuales nos sirve a nosotros para disponernos, pero en realidad no sucede como metódicamente, porque Dios no actúa así. Aquí lo que hemos hecho es disponer un método para que ustedes, valga la redundancia, se dispongan al obrar de Dios en ustedes. Pero puede ser que inmediatamente yo empiece a leer, mi espíritu está tan elevado, porque quizá casi que lo último de mi día ha sido la Eucaristía. Entonces, mi espíritu está tan elevado que yo guardé ese fruto de Dios en mí. Y cuando voy a la palabra, ya la palabra me dice miles de cosas. Inmediatamente eso provoca en mí una respuesta. Y yo me pongo de rodillas, adoro, amo,
reparo por mis pecados, reparo por los pecados de mi familia. Amo a Cristo en la Eucaristía, doy gracias, bendigo. Esa fue la oración que el Espíritu me suscitó en ese momento, a partir del texto leído, porque eso no vino fortuitamente. Por eso a mí me llama tanto la atención la soberbia de aquellas personas que dicen, es que yo no necesito todo eso. Y uno dice, si los santos lo hicieron, y lo hicieron durante años, porque una cosa también les quería como considerar, y es que nosotros somos muy inmediatistas. Queremos todo ya, y también queremos los frutos de la lectio ya, y eso no depende de nosotros. ¿Yo cómo voy a forzar el Espíritu de Dios, del Creador del universo, a que haga lo que yo quiero? Yo no puedo hacer eso. Lo máximo que puedo es humillarme y suplicarle. Por eso a la lectio venimos pidiendo y suplicando, rogando la gracia de la oración. Ahí, en ese brotecito, de esa semilla que yo guardé, ese brotecito es lo que llamamos oracio, como ya lo hemos visto en la explicación de la semilla. Ese brotecito es lo que llamamos oracio. No depende de mí, depende de la naturaleza misma de Dios, que es todo bondad, a la cual yo me abandono. Haga en mí lo que quiera. Es un nuevo sí que se renueva en nosotros a partir del sí de la Virgen María, a partir del sí de San José, sin los cuales no se hubiese dado en nosotros la salvación, la redención, y tampoco se podría dar la santificación, porque si no hubiese Cristo entre nosotros, ¿qué Espíritu Santo iba a venir? A partir del sí de María, del sí de la Virgen, del sí de San José, que Él también dio su sí, Dios trabaja en nosotros perpetuamente hasta el fin de los tiempos y aún más allá. Es demasiado bello y profundo lo que significa orar con la palabra de Dios. Queda solo suplicar a Dios que disponga nuestra vida, nuestro tiempo, que nos muestre la importancia de todo esto y todo lo grande que Él puede llegar a hacer en nosotros. Puede llegar a reescribir una parte de la revelación que no se ha escrito en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, porque cada ser humano que ha nacido ha salido del amor de Dios, esperando que vuelva a Él como Él lo ha sido, como Él lo ha dado. Si Él lo ha dado con amor, Él espera con amor esa correspondencia, pero también es consciente de nuestras propias fragilidades, nuestras heridas, nuestras dudas, nuestras luchas. Él es consciente de todo eso. Y lo que tiene para hacer en nuestro favor es permitirnos que el Espíritu lo haga por nosotros, pero hay que darle el permiso, ¿cierto? Hay algo muy lindo en la oración, y ahora vamos a concluir no con unas recomendaciones, sino con lo que es la oración en sí. ¿Qué es la oración? Como ya lo hemos dicho, entonces es traer a la memoria del corazón, confrontar con la conciencia, que es el santuario de Dios, lo que es orar. La oración es la respuesta a la lectura escuchada y guardada, a esa palabra acogida. La oración de la Virgen es haber entendido su lugar por fidelidad. Y cuando nos damos cuenta de esto, ¿cuál es el lugar de la Virgen? También esto se reproduce en San José. Todo lo que es a la Virgen, por gracia, es a San José por derecho, porque Él es su esposo y entre ellos comparten espiritualmente sus bienes y también materialmente. Todo lo que es de la Virgen es de San José y todo lo que es de San José es de la Virgen. Ahí no hay, eso es lo que sucede en un matrimonio, una comunicación de bienes espirituales y materiales, una intimidad. Esa oración puede tener entonces el origen cuando yo leo, pero puede que ahí yo no haya vivido mi oración de la lectio.
Entonces, ¿eso a qué me está llevando? En el transcurso del día, por eso yo recomiendo hacerla en la mañana y por eso la vivo en la mañana y por eso tantas comunidades de fe la viven en la mañana, casi que antes del desayuno o después de las laudes o después de la oración de la comunidad hacen su lectio divina, o después de la Eucaristía o antes de la Eucaristía. Todas las comunidades son diferentes, pero siempre la hacen en la mañana, procuran hacerla en la mañana por esa razón, porque el texto guardado yo lo voy a llevar al corazón y entonces el Espíritu me lo va a recordar, con todas las ayudas físicas de las cuales yo me valga. El Espíritu lo va a volver a traer a mi memoria, a mi corazón, de una forma nueva. Y cuando yo lo consulto en mi corazón, es muy santo, uno en el día, volver la mirada hacia el interior. Volver la mirada hacia el interior del corazón. ¿Qué tiene este texto para decirme en esta situación? Cuando estoy molesto, cuando siento que alguien ha sido injusto conmigo, en ese momento no apeles a tus sentimientos, apela a la palabra guardada. ¿Cuántos errores evitaríamos cometer y cuántos pecados si hiciéramos esto que hoy estamos aprendiendo? Esa palabra guardada me va a recordar cuál es mi norte, cuál es la razón de mi existir, y le va a dar paso al Espíritu para que haga lo que yo no soy capaz de hacer. Perdonar, soportar, tener paciencia, esperar, orar en un momento difícil. Qué diferente sería nuestra vida. Por eso la lectio divina es una propuesta de vida. No son 10 minutos simplemente que yo le dedico en la mañana. Puede que sean 10 minutos solo de lectura, pero la oración se proyecta a lo largo del día. Entonces volver al texto recordado, volver al texto guardado y traerlo a la memoria, traerlo a la conciencia, al corazón, tantas y cuantas veces sea posible. Pedirle la asistencia al Espíritu Santo para que nos lo recuerde a lo largo de nuestro día. Y vean, esta manera que les estamos proponiendo para hacer lectio divina es una manera pensada para todos los que no somos contemplativos. Si ustedes me preguntan, yo hubiera querido elegir ser una contemplativa y estar guardada en el silencio. Pero vean Dios cómo es de lindo, tan hermoso, ¿cierto? No me privó de eso, porque de alguna manera yo puedo vivir como lo mejor de dos mundos, de la vida contemplativa, porque todo mi día, quienes han venido a mi casa, quienes tienen contacto con mi hogar, con mi familia, saben que no hay nada diferente a lo que aquí se expone. Todo lo que les estamos mostrando es mi camino de fe, el camino de fe de este hogar, donde lo primero es la lectura de la palabra y todo el día una comunión con esa misma palabra que yo he guardado en el corazón. Y todos los que pueden venir a mi hogar, quien quiera venir, me levantan, ay, yo la quiero ir a visitar, yo lo recibo con mucho gusto. Y daremos lo que haya para dar de nuestro corazón y de nuestra alacena también para todo el que necesite. Saben que las puertas de mi casa están abiertas. Eso sí, me deben avisar con anticipación porque mantengo mucho que hacer. Pero para todos nosotros que no somos contemplativos, se ha propuesto. La iglesia y la tradición de la iglesia es santa. Esto está propuesto hace más de 1000 años. Vean, y yo les comparto esta duda de mi corazón. Yo pensaba cuando me fui para el convento, que el padre me dijo, usted no va a ser religioso, usted va a ser esposa. Los que no se han visto esa parte, bueno, les toca devolverse a las charlas. El padre llega y me dice eso, y yo lo que pensaba era, pero ¿por qué Dios me está rechazando? Yo pensaba eso en ese momento, como que, o sea, mi deseo era uno, pero el deseo de Dios era mucho más sublime. Y Él me ha regalado la posibilidad como de tener lo mejor de los dos mundos, de la vida contemplativa y de la vida apostólica y de la vida activa. Es muy bonito esta manera de hacer lectio, porque responde la duda de muchos de ustedes. ¿Yo cómo puedo perseverar y perseverar? No hay otra manera sino esta. Para todos nosotros que somos laicos, que tenemos que ir a un trabajo, que tenemos que ir a miles de cosas, o que tenemos vida apostólica, como es mi caso,
que yo puede que no tenga un trabajo remunerado, porque a mí nadie me paga nada, ¿cierto? Pero sí tengo una contribución espiritual con todo lo que Dios me permite vivir. Entonces, incluso en mi vida apostólica, yo muchas veces no tengo tiempo para sentarme a hacer lectio 1 hora al día, que es lo que quisiera, pero no tengo ese tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? Para todos aquellos que me han preguntado, pero yo ¿cómo voy a sacar 1 hora diaria, Sandra? Pues no, entonces no puedo, entonces no puedo hacer lectio. Muchos me han escrito o me han llamado a preguntarme esas cosas. ¿Yo qué les puedo decir? Usted en la mañana puede hacer su lectura, puede incluso llegar hasta la meditación, que la meditación es lo que exige su voluntad, que usted guarde voluntariamente en su corazón, y en el día, usted como un tesoro, usted va a ir, usted un tesoro, usted lo guarda con celo y con diligencia. Usted va a hacer eso con la palabra de Dios, y en el día usted va a consultar ese tesoro, como cuando usted le regalan una joya. Cuando mi esposo me regaló este anillo de compromiso, pasaban varios momentos en el día, y yo estaba, por ejemplo, trabajando, y yo veía el anillo, yo paraba de hacer lo que estaba haciendo. Si estaba lavando platos, paraba de lavar los platos, y me sentaba a ver el anillo, y yo, ay, porque simbolizaba ese amor y ese deseo de hacer una familia conmigo, por lo que representaba. Y yo decía, ay, tan lindo. Pues eso hacemos nosotros con la palabra de Dios. Si lo hago yo con un anillo que en unos años o décadas quizás ya no va a estar, cuánto más con la palabra, con todo el fruto que tiene para darme. Hacer oración es eso, yo contemplar esta joya de la palabra de Dios que tengo en mi corazón, y la saco de mi corazón y la contemplo, y la huelo, y vuelvo y la guardo, y me quedo con ese sentimiento que me produjo al yo contemplarla nuevamente. Cuando yo contemplo esta joya, yo siento amor, siento disposición, siento deseos de perseverar, de fidelidad, de entrega total, deseo de hacerlo todo por esta familia. Cuando vamos a la palabra y consultamos lo que hemos guardado en el corazón, eso, muchachos, cambia el rumbo de nuestra vida, cambia incluso la manera de mirar cada realidad. Y si Dios, algunos de ustedes, yo sé que están pasando por momentos difíciles, porque así me lo han dejado ver. Han pasado por momentos difíciles de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, una tribulación, una duda, una dificultad. Vean, yo les quiero decir algo. Ustedes vienen a mí queriendo buscar una respuesta. Yo hoy les doy la respuesta. Esta es la respuesta. Una oración sostenida, una oración a la cual usted pueda ir en el día. Usted para eso no necesita ser contemplativo, puede ser un laico como yo. Puede tener incluso más ocupaciones o menos ocupaciones que yo. Pero una cosa sí es cierta, si yo lo hago, si yo lo puedo hacer, con más razón ustedes, muchachos. Con más razón ustedes, hijitos de San José. Es hermoso este camino, propone cosas maravillosas. Entonces yo los invito a dejarse seducir por esta propuesta, que se dejen enamorar. Todas las veces muchas personas dirán, ay no, pero es que yo no tengo tiempo para eso. No tienes tiempo, no tienes disposición. Si te falta disposición es porque te falta amor. Entonces ve al sagrario y le pides a Jesús el amor que te hace falta para vivirlo, para guardar su palabra en el corazón. ¿Cuántas veces ustedes usan el celular en el día? ¿Ustedes quieren saber qué dice la ciencia? ¿Cuántas veces se consulta el celular en el día? Alrededor de 200 veces. Yo voy a mi celular. Imagínense. ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo con la palabra de Dios? Si fuéramos 200 veces al corazón. Si lo que usted más ve es el teléfono, entonces van a hacer una cosa. Vea, van a pegar acá o acá detrás la frase de lo que le suscitó la palabra de Dios ese día. La frase, la parte del texto, la palabra, lo van a pegar acá. Y que cada que ustedes cojan el teléfono, ¿por qué apelo al celular? Porque lastimosamente es lo que más usamos en este tiempo. Más que otras cosas. Es el celular. Y como que no podemos ni vestirnos,
ni bañarnos, ni comer sin el teléfono. Entonces que también vayamos santificando, y cuando veamos ese celular con esa frase tan linda aquí detrás, ¡ay! Eso va a ser incluso exhortación para darle un buen uso a este aparato, que es, yo creo, que de las cosas que más debemos purificar y santificar. Bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que aquiete nuestros sentidos interiores y exteriores, que nos regale la gracia de darle a Él el lugar que se merece en nuestra vida, porque Dios lo debe ser todo para nosotros, y si somos justos no le hemos dado ese lugar. Pero a través de este método de oración profunda podemos hacerle justicia al Dios que tanto nos ama, darnos completamente a Él y dejar que la palabra vaya reclamando el espacio que debe tener en nuestra vida y que el pecado ha robado. Que reconozcamos qué pocos somos, qué pequeños somos y qué pocas y pobres son las cosas del mundo comparadas con la grandeza de Dios. Que podamos reconocer esta verdad para que nos podamos enamorar de aquel al cual la palabra nos va a ir develando, nos va a ir descubriendo. Encomendamos, Santísima Virgen María, nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo profundo de hacer oración. Oración como tú, en el silencio, en el amor, en la espera, a pesar de las miles de dificultades y de luchas que quizá tengamos en el diario vivir, así como tú. Ven, Santísima Virgen María, y ayúdanos a guardar esta palabra como tú, para que dé un fruto como tú. Enséñanos a acogerla como tú, para hacer la oración como tú. Te lo pedimos, Madre amada, intercede en compañía de San José, tu castísimo esposo, el testigo de todas estas cosas santas en ti, el custodio de todas estas cosas santas en la Sagrada Familia y en nosotros, en toda la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los queremos con todo el corazón. Pedimos al cielo la intercesión para cada necesidad que ustedes tengan, pero sobre todo esa necesidad espiritual, de encontrarse con Dios, de conocerle, de amarle y de servirle. Una santa tarde, un santo día, una santa noche. Los queremos mucho y nos vemos en la próxima charla.